Bienvenidos jóvenes, nos encontramos nuevamente para continuar nuestras clases virtuales, ingresando ahora lo que es a la unidad 4 de la materia de Derecho Familiar. Les doy cordialmente la bienvenida a esta unidad que viene a ser la última dentro de nuestro programa del semestre. El tema de la unidad es desarrollo de los requisitos y procedimientos necesarios para contraer matrimonio y obtener el divorcio en nuestro país. Pues bien, ¿qué es lo que veremos en esta clase? Como punto 1 veremos cuáles son los requisitos del matrimonio en la legislación anterior y la actual. También veremos los motivos y causales para el divorcio en la legislación anterior y en la actual. Asimismo, ingresaremos a ver los procedimientos de la celebración del matrimonio civil, las clases de divorcio y procedimientos de cada uno de ellos, y por último terminaremos con un simulacro de un proceso de divorcio con juego de roles donde participaremos todos en un proceso formal. Bien, ¿cómo se va a desarrollar esta clase? Pues bien, para el desarrollo de la clase, el primer video se procederá a explicar y conocer los requisitos del matrimonio en la legislación anterior y la actual, y los motivos y causales para el divorcio en la legislación anterior y la actual, que es el video que estamos haciendo. En un segundo video se explicarán los procedimientos teóricos de la celebración del matrimonio civil y las clases de divorcio y procedimientos de cada uno de ellos. En un tercer video se presentará y explicará un proceso de divorcio judicial por audiencias y con juego de roles. Bien, sobre la importancia de la clase. Para la sociedad, la base que mantiene a la sociedad unida es la familia. Y la familia se forma a través del matrimonio. Por eso que el matrimonio es de suma importancia para la ley, puesto que sienta las bases para una sociedad. Y por eso es la solemnidad que tiene en su elaboración, preparación y el proceso en sí. De igual manera, siendo de tal importancia el matrimonio, pues el divorcio, que es la disolución de ese matrimonio que atenta contra la base de la sociedad, también exige las formalidades necesarias para que se pueda dar. Y ahí radica la importancia de esta materia, de esta clase. La importancia que tiene el matrimonio y la importancia que tiene también el divorcio, porque son dos instituciones básicas para la sociedad y el Estado. Bien, comencemos. Requisitos para contraer matrimonio. El desarrollo de los requisitos para contraer el matrimonio en la legislación anterior y en la actual. Pues bien, ambas legislaciones, como ustedes saben, antiguamente o la legislación anterior tenía el nombre de Código de Familia. Pues bien, ahora con la nueva legislación, este nombre ha cambiado, se ha ampliado y se llama Código de las Familias y del Proceso Familiar. Pero entre ambas tienen coincidencias en la cuestión de los requisitos principales para contraer matrimonio. Obviamente no vamos a desarrollarlos todos, pero vamos a ver los principales, los que son de estricto e ineludible cumplimiento. Comenzando con eso, solamente un acápite: en Bolivia todavía los matrimonios no están permitidos entre personas del mismo sexo, siendo inclusive causal de nulidad el encontrarse con una situación. Por eso es que no se encuentra de ninguna manera esa cuestión dentro de los requisitos, porque no existía en la legislación anterior y tampoco obviamente en la presente. Posiblemente más adelante con el debido desarrollo y investigación y determinación de la ley se podrá ampliar eso. Pues bien, vamos a lo que es la edad. En la anterior legislación, en el Código de Familia, en el artículo 44 decía: el varón antes de los 16 años cumplidos y la mujer antes de los 14 años cumplidos no pueden contraer matrimonio. Pues bien, ¿qué significa? ¿Dos jóvenes de 16 y de 14 años ya se pueden casar? Pues no es así. Tenían que tener una autorización expresa dada por los padres o si no por una autoridad judicial. ¿Y qué dice el nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar en el artículo 139? Edad.
Parágrafo primero. La persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre una vez cumplida la mayoría de edad. La mayoría de edad, como ustedes ya saben, es a los 18 años. Pues entonces yo necesito tener 18 años para constituir matrimonio o unión libre de manera libre. Es decir, yo decido. Pero también en los parágrafos siguientes mantiene la idea o la regla que planteó el Código de las Familias en la cuestión de la edad de 16 y 14 años hacia arriba, con la autorización de padres que inclusive puede ser dada de manera verbal o en cuestiones de discusión puede intervenir hasta un juez para dar esa autorización. Bien, otro elemento importante para el requisito del matrimonio es la libertad de estado. Como su nombre lo indica, no se puede constituir nuevo matrimonio personas que tienen un matrimonio o que no han disuelto el matrimonio anterior. No es lo mismo. El que tiene matrimonio es el que tiene una esposa, ya ha conformado una familia y pretende conformar otra. No se puede. Y el que no ha terminado o no ha concluido el anterior son las personas que lamentablemente simplemente se separan y creen que por la simple separación que tienen de la esposa puede constituir eso un divorcio. Pues no, porque en el registro civil sigue manteniendo su estatus de casado. Y por tal motivo, cuando quieren adquirir nueva familia, nuevo matrimonio, chocan con este problema de la libertad de estado. En el Código de Familia anterior, el artículo 46 decía, no pueden contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior. En la nueva legislación, en el artículo 140, con el mismo nombre, libertad de estado, la libertad de estado consiste en que ambas personas no deben tener ningún vínculo de matrimonio o de unión libre vigente. Eso es claro y contundente y es una causal de nulidad del proceso de divorcio, del matrimonio. Ausencia de afinidad. No todos los hombres se pueden casar con todas las mujeres o no cualquier hombre se puede casar con cualquier mujer. Hay una ausencia de afinidad obvia y también ampliada. El Código de Familia anterior decía ausencia de afinidad. No está permitido el matrimonio entre afines en línea directa en todos los grados. Padres con hijas, madres con hijos, hermanos, primos, En el nuevo código, el artículo 143, parentesco consanguíneo, dice, están impedidas las personas que sean ascendientes y descendientes en línea directa entre sí, sin distinción de grado, y en línea colateral entre hermanas y hermanos. Esta cuestión es básica también, puesto que no puede existir una situación en que los padres se casen con los hijos o entre hermanos pueda haber matrimonio. Bien, lo que ambos códigos mantienen es una cuestión especial y ha dado lugar a muchas páginas de doctrina en la vida práctica del derecho, lo que es el requisito del delito. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 50 del Código de las Familias anterior decía inexistencia de crimen. Tampoco pueden casarse dos personas cuando la una ha sido condenada por homicidio consumado contra el cónyuge de la otra. Es decir, yo no puedo matar al esposo de mi amiga para terminar casándome con ella. El artículo 145 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, en el parágrafo primero, dice: la persona está impedida de constituir matrimonio o unión libre cuando recaiga sobre ella sentencia condenatoria ejecutoriada por tentativa inclusive, complicidad o haber consumado el delito de homicidio, feminicidio o asesinato de la o del cónyuge de la otra persona. Mantienen la misma base teórica, aunque un poco más ampliada y explicada. No puede una mujer ser cómplice de matar a la mujer de su futuro marido. Por tal motivo, esto también se mantiene y tiene lógica consecuencia. Bien.
Ahora vamos a ver cuáles son los motivos y causales para el divorcio en ambas legislaciones. También es importante tener en cuenta esa situación. Vamos. Causales de divorcio en la legislación anterior. En la legislación anterior, el artículo 130 del Código de Familia enumeraba cuáles son los motivos por el cual una persona puede contraer divorcio. Y les explico rápido. 1. Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. Claro, si un hombre engaña a su esposa con otra, es causal de divorcio. Relación homosexual. Si se encuentra o se sabe de la cuestión de una relación con la persona del mismo sexo, también es causal de divorcio. 2. Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor, cómplice, instigador del delito contra su honra y sus bienes. Amplia doctrina también. Obviamente, el hecho de querer asesinar, matar o cómplice en un asesinato o homicidio en contra de mi pareja era causal de divorcio, pero el delito contra la honra y sus bienes ha dado mucho que hablar en cuándo se puede dar esta situación. 3. Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos o por convivencia en su corrupción o prostitución. La trata de blancas es donde yo ofrezco o obligo a mi pareja a prostituirse, es causal de divorcio. El inciso 4 es el que más se ha aplicado en la antigua legislación, que es por sevicias, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hagan intolerable la vida en común. Estas causales serán apreciadas teniendo en cuenta la educación y condición del esposo agraviado. ¿Cuántas personas han maltratado a sus parejas y esto ha sido causal de divorcio, aunque muy difícil en algunos casos de demostrar y de probar? Porque como le dice, sevicias, injurias graves o malos tratos, inclusive de palabra. Entonces, pero es una de las causales que más se ha ocupado en la antigua legislación. El número 5 dice, por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida en común, después de 6 meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud del otro. Es decir, se va de la casa, la esposa o el esposo tiene que acudir a la autoridad judicial y ellos convocar a la esposa o al esposo que se haya ido y decirle que se restituya al hogar, que vuelva al hogar. Si no vuelve en 6 meses, es causal de divorcio. Ahora, si vuelve únicamente para que no se cumpla su plazo, para después volverse a ir, también solamente ya con 2 meses se puede ser causal de divorcio. Y la última permitía también lo que es la separación de hecho, es decir, también demandar el divorcio cualquiera de los cónyuges por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de 2 años, independientemente de la causa que la hubiera motivado. La prueba se limitará a demostrar la duración y continuidad de la separación. Es decir, si yo me separo de mi esposa y pasan 2 años de manera libre, consentida y continuada, no tenemos ningún tipo de contacto, no es que estoy divorciado o que estaba divorciado, sino que tenía que iniciar el proceso de divorcio aplicando esta causal y se me daba demostrando que había la continuidad en la separación. Pues bien, todos estos causas y motivos que daban lugar al divorcio en la antigua legislación tenían que ser de tal magnitud, decía la ley, que tenían que demostrarle al juez de que era imposible la vida en común entre esta pareja. O sea, no podían haber reconciliación, ya no podían verdaderamente vivir juntos. Si eso se demostraba por cualquiera de las causales que se pretenda aplicar, el juez daba el divorcio. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad es el matrimonio y siempre la ley trató de mantener el matrimonio unido. Inclusive si es que el juez en la antigua legislación tenía la duda de que no estaba suficientemente fundamentada una de las causales o podía haber una duda inclusive, podía anular todo el proceso y obligar a que se reinicie de nuevo si es que las partes quisieran. Entonces era relativamente difícil, digamos así, iniciar y concluir un proceso de divorcio. Pues bien, en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
todas las causales que se pueden establecer se han resumido a un solo artículo, el artículo 205, y dice procedencia. El divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. También proceden en la vía notarial por mutuo acuerdo. Pues muy bien, en la vía judicial, ¿por qué motivo me puedo divorciar en la nueva legislación? Ruptura del proyecto de vida en común, es decir, ya no quiero vivir con esta persona. Ya no quiero ser parte de su proyecto de vida común. Es una de las causales. La otra, por acuerdo de partes, es decir, acordamos y decidimos ya no seguir con este matrimonio. Y por voluntad de una de ellas, es decir, si yo deseo divorciarme, planteo la vía judicial para la acción de divorcio y tiene que salir. Aunque la otra parte no desee el divorcio, aunque la otra parte esté en desacuerdo con el mismo, se tiene que dar ese divorcio. Pues bien, y también en la vía notarial por mutuo acuerdo. Siempre que haya acuerdo entre ellos, pueden ir a la vía notarial, que es lo que vamos a ver a continuación. Si esto ha sido bueno o ha sido malo, lo tendremos que ver en su momento. La cuestión está de que el nuevo Código de la Familia y el proceso familiar ha determinado que no puede haber la obligación para mantener la familia. No puede obligarse a una persona o a uno de los cónyuges a mantener una vida en común cuando ya hubo una ruptura. El acuerdo de partes, cuando se tiene un acuerdo de partes, puede también ser una causal. Y la voluntad de una de ellas. No puedo obligar a que ame una persona a la otra. Entonces se ha liberado la cuestión de las causales. Inclusive lo vamos a ver en la siguiente lección, cómo es que se presentan las causales ante un juez para que pueda determinarse el divorcio. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos la lección. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos aprendido en la misma. Hemos aprendido que los requisitos para contraer matrimonio, si bien hay dos legislaciones, la anterior y la antigua, la antigua y ahora la nueva, los requisitos no han cambiado de gran manera y siguen siendo muy parecidos y tienen la lógica. Todavía se mantienen en las prohibiciones de la edad, se tienen la falta de afinidad, se tienen la que no hayan cometido ningún delito. Y esto da lugar a que el matrimonio siga siendo de protección específica de lo que es la ley para la sociedad. Así también hemos visto, pero en cambio, que las causales que tenían del divorcio en el antiguo código, que eran varias, y aparte de ser varias, tenían la obligación de ser demostradas con prueba fehaciente y que daban lugar a que el juez verdaderamente evidencie que no había forma de que este matrimonio se mantenga para que se dé el divorcio, ahora se ha flexibilizado con una teoría de no obligar a las personas a mantener una unión cuando ya hay una ruptura, cuando ya una de las partes no quiere ser parte de esto y permite el divorcio de manera más rápida. Pues bien, con esto terminamos este primer video de la lección número 4, de la unidad número 4. En un siguiente video seguiremos con la lección y seguiremos analizando este tema interesantísimo. Espero que les haya gustado y me despido. Muchísimas gracias.